Conversar también con el doctor respecto a a esta ley, a este proyecto de ley que está planteando el senador Enrique Riera sobre el aumento de las sanciones Bloquean. a los que bloquean, obviamente, el tránsito. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Jessy, Gustavo, equipo de la radio de audiencia. Doctor, vos tenés que después de esta nota que te vamos a hacer, tenés que comentarnos un poco también ya sobre esto que se estaba dando a conocer de una probable alianza con Efraín Alegre. Y confirmarnos si eso es así. Bueno, vamos a conversar, no hay problema. Sí, doctor, nosotros queremos analizar contigo un poco sobre este proyecto de ley que plantea el senador Enrique Riera sobre la criminalización, por decirlo así, o las sanciones a aquellas personas que bloquean, digamos, las rutas, las calles, bajo el sustento de una especie de manifestación, ¿verdad? ¿Y cuál es tu posición y también tu visión constitucional sobre esto, doctor? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay una oportunidad para plantear leyes y hay instancias pertinentes, ¿verdad? El Congreso tiene una comisión de reforma de la legislación penal que ha sido omitida ya en la anterior sanción del proyecto de ley Zavala Riera y ahora otra vez pretende ser omitido. ¿Por qué? Porque el Código Penal es un cuerpo de normas homogéneo. Es como una cubierta de un vehículo que es homogénea, que cuando se introducen modificaciones, se hacen parches al Código Penal. Entonces, por técnica legislativa y para la salud de la legislación paraguaya, se establecen comisiones de estudio de temas por eje, ¿verdad? Que es la Comisión de Reforma de la Legislación Penal. Y en este caso, ya se ha omitido, se pretende omitir y se ha omitido esa vía. En segundo lugar, es un proyecto de ley absolutamente oportunista en un momento de mucha tensión. O sea, también el momento es inadecuado. En tercer lugar, la Constitución es muy clara. Se garantiza el libre tránsito y el Poder Ejecutivo tendría que cumplir la Constitución haciendo salir aquellos que bloquean las rutas, ¿verdad? Lo que explicó Riera es que no está tipificado, no está definido como delito el bloquear rutas, ¿verdad? O vías terrestres. Bueno, eso obviamente es una falencia del Código Penal que debería ser debatido en la comisión y no hacía las tontas a las locas por oportunismo del señor Riera y otros actores para quedar bien con grupos de intereses que son afectados ilegítimamente por esta acción de los camioneros y también la ciudadanía en general que se ve bloqueada en el paso cuando va al interior o también incluso en zonas aledañas a ciudades y pueblos, ¿verdad? Por la acción de estos camioneros, ¿verdad? Que realmente es una acción contraria a la Constitución. Entonces yo personalmente no estoy de acuerdo con la manera que se está planteando, que para mí es un oportunismo electoral de Riera, es un oportunismo buscando ya el apoyo de grupos de intereses poderosos el día de mañana, o posicionarse mejor después de una sinuosa e incoherente presencia en la Cámara de Senadores, entrando y saliendo del sector de Honor Colorado, etcétera, etcétera. O sea, a mí me parece que no es momento de tensar los ánimos en sectores afectados por la suba de combustibles, por el cierre de rutas, etcétera, etcétera. No me parece que sea oportuno desde el legislativo hacer esto, pero sí me parece oportuno que exista el día de mañana una ley dentro de la armonía del Código Penal, de la legislación penal, que sea estudiada como una modificación armónica con esa cubierta enorme que es el Código Penal, ¿verdad? En esos términos también yo creo que la criminalización de la invasión de tierra es innecesaria porque ya es delito. Y acá hace falta que los jueces, los fiscales y las autoridades administrativas del Poder Ejecutivo hagan cumplir la Constitución. Eso es lo principal, la voluntad política. A mí me encantaría que esta misma energía que hay para esta ley se use para denunciar a magistrados que no cumplen sus funciones o para las declaraciones juradas, proyectos que está tratando un diputado ahora.
Entonces yo veo que son energías oportunistas al compás de futuras situaciones de las cuales se puede sacar rédito. Así mismo. Doctor, ya que también usted fue legislador, hay un tema que siempre preocupa, es la masiva, no sé, cantidad de leyes, ¿verdad? En muchos casos inaplicables, algunas en desuso, pero que cuando quieren la aplican, cuando no quieren no, ¿verdad? Es una situación que sinceramente preocupa porque si bien es cierto, ¿verdad? Hay proyectos como este que pueden ser, nadie dice que no puedan ser analizados en su momento, pero también, ¿por qué no hablar de que los senadores o diputados trabajen un poco en la derogación de algunas leyes, ¿verdad? Porque siempre hablamos de proyectos, como bien lo mencionaste, parche o para el momento, o populistas o lo que fuere, pero también tendríamos que comenzar a ver un poco cuántas leyes hoy son inaplicables o son inconstitucionales incluso, ¿verdad? Asimismo, yo creo que hay que hacer una especie de sinergia con la Sala Constitucional de la Corte y ver todas las declaraciones de inconstitucionalidad que hay de leyes y trabajar en derogar esas normas inconstitucionales que solo afectan a los casos concretos de aquellos que litigan. Sí. Lo hicimos nosotros cuando estuvimos al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y hemos tratado de conocer esto porque realmente, o si no, hoy estamos creando un caos de normas legislativas dispersas o modificatorias o ampliatorias o derogatorias de otras leyes, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí también falta una acción más inteligente, más estratégica, más mancomunada a los legisladores con las definiciones que hay en el área judicial. Y también de respetar una línea de técnica legislativa que es elemental para que se haga fácil la aplicación de las leyes y también el estudio de las mismas por parte de los estudiantes de Derecho, abogados, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que es fundamental esto. Recuerdo también que presidió la Comisión de Reforma del Reglamento Interno de la Cámara de Senadores, ¿verdad? Y hasta ahora nunca se aprobó esa reforma. Estamos hablando de finales del año 2012, que yo dejé la presidencia, van a ser 10 años, la presidencia de esa comisión sí, y todavía no se aprobó. Entonces tampoco hay voluntad de los legisladores de legislar en temas que son fundamentales, como por ejemplo mantener las sesiones abiertas de comisiones, las presencias, las ausencias, los votos. O sea, respetar un poco ese derecho que tiene el ciudadano de informarse de la actuación de sus representantes y la responsabilidad del legislador. Hay mucho por hablar y mucho por hacer en ese sentido. También una consulta, ya que tenés experiencia en este aspecto, doctor, cuando se tratan así de leyes, o sea, como bien mencionaste que se hablaban en comisiones de trabajar en aquellas acciones que prosperaron en la Corte contra una ley, algunas de ellas finalmente se pudieron llegar a derogar después de estos trabajos. Lamentablemente no. Lamentablemente no, porque no hay un entendimiento de los legisladores de la necesidad de hacer eso. Pero lamentablemente es difícil transmitir ese espíritu que teníamos algunos legisladores de hacerlo, ¿verdad? Te tengo que decir que hay mucho por trabajar en la conciencia colectiva también de los legisladores con respecto a normas que son contrarias a la Constitución. Lo que sí nosotros hemos tratado de hacer, Jessy, es no sancionar normas inconstitucionales. Hemos luchado férreamente en evitar las sanciones de normas que van a contradecir la Constitución, que van a violar el principio del artículo 137 del orden jurídico de la pirámide de Kelsen, que está en la Constitución, donde la Constitución es la ley primera que no debe ser contradecida, ¿verdad? Y creo que lo hemos logrado en ese aspecto. En la Comisión de Asuntos Constitucionales en su momento llegó también a trabajar en forma conjunta con los ministros de la Corte sobre algunos proyectos legislativos o en algunos casos eso no se dio. Por el tema de la separación de los poderes nomás también digo, ¿verdad? Pero... Sí, yo recuerdo que hay que recordar que el Poder Judicial tiene iniciativa a la Corte en proyectos de ley. La Corte, por ejemplo, presentó un proyecto de ley que incorporaba el desacato como delito, que no estaba en el Código Penal. Sí, una ley cuando eso no había comisión el desacato a la orden judicial no era delito. Entonces la autoridad administrativa no acataba y no tenía sanción. Entonces hemos incorporado ese proyecto. Yo recuerdo presenté un proyecto polémico que está todavía en la Cámara de Senadores, si no pasó al archivo, que sancionaba la mora judicial como delito.
por ejemplo. ¿Y qué pasó con ese proyecto? La mora judicial como delito, me acuerdo que me valió una amenaza de algunos amigos de la Asociación de Jueces de que me iban a declarar persona no grata, ¿verdad? Pero que la mora judicial es delito, ¿por qué? Porque cuando la justicia no llega en tiempo y forma, constituye un hecho delictivo, y que eso, una vez denunciadas las moras reiteradas, eso pasara también a constituir delito, y también causarle enjuiciamiento de magistrado inmediato. Entonces eso genera polémica. Esa es una norma que nunca se trató, por ejemplo. Pero eso tuvo algún dictamen. Y está los archivos de la Cámara de Senadores. Te comento, no sé en qué situación está, pero está presentado ese proyecto que sanciona la mora al Poder Judicial y tipifica como delito. Va a temblar el Poder Judicial si eso pasa. Está bien guardadito, bien cajoneado estará eso por ahora. Sí, efectivamente, porque resulta que es un tema que es fundamental para la justicia. Si el magistrado sabe que el hecho de que no dicte fallo en tiempo y forma constituye un delito, que a mi modo de ver sí puede ser un delito, porque puede ser un atentado contra el derecho a la justicia que tiene el que recurre a tribunales, ¿verdad? Entonces, obviamente que eso sacudiría el tablero del Poder Judicial, ¿verdad? O sea, yo creo que el legislador también tiene que hacerse un poco de las necesidades ciudadanas y tratar de legislar, pero de forma responsable. Por eso digo, en este proyecto de ley, por ejemplo, se hace eco de la afectación de sectores e intereses, pero no respeta el orden establecido, que es una comisión de reforma de la legislación penal, para que justamente estas reformas sean debatidas a fondo o a profundidad con todos los sectores afectados, ¿verdad? Que es lo que corresponde para tener una ley que el día de mañana no sea impugnada, porque fíjense ustedes que la ley Zavala Riera, por ejemplo, a unos meses de haber sido promulgada, ya fue cuestionada por la propia jerarquía de la Iglesia Católica en la homilía de cada cupé, y ha sido un factor de conflicto, y ahora otra vez es un factor de conflicto. ¿Y por qué sacar una ley así si ya era delito y los jueces y los fiscales no aplicaban? Ahí, pues, entonces acá también hay que atacar a los actores que no aplican la ley. O sea, ¿de qué te sirve tener leyes que establecen penas más severas si los jueces y los fiscales no van a aplicar la ley? No, ese es el tema. Vos podés tener hermosas leyes, pero si el órgano, en este caso la Administración de Justicia, no sabe lo ni cómo aplicar. Por eso a mí siempre me preocupa también un poco los concursos que se hacen a los fiscales y los jueces, porque para mí el área penal, por ejemplo, es un área sumamente delicada, porque se trata de la libertad de las personas. O sea, no cualquier persona puede ocupar esos cargos. Y es siempre una preocupación, ¿verdad? En esas circunstancias de que uno tiene que ser bastante, no solamente en esas áreas, sino que es un área más sensible nada más, ¿verdad? Porque se trata de la libertad de las personas y cómo se juega en este país con la libertad de las personas por no tener incluso gente preparada y entender cuáles son los presupuestos del tipo penal, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, son muchas cuestiones que se tienen que ir debatiendo, pero me interesa, doctor, ese tema del proyecto de lo que habías comentado, ¿cómo estaba más o menos tipificada digamos, cuándo se constituiría, digamos, una mora? ¿Por el plazo de la ley o tenía bueno, alguna... por las reiteraciones de pedido de pronunciamiento de la justicia, ¿verdad? Tenía tipo una medición. Especie de queja, de varias quejas por el Estado de Justicia, y entonces ya podría ser considerado delito, y los antecedentes ya van a la Fiscalía, al Ministerio Público. Yo no recuerdo los detalles del proyecto, porque ya la verdad que pasó mucho tiempo, ¿verdad? Pasaron aproximadamente 10 años de esto, ¿verdad? Pero puedo ver mi archivo, pero sí está, si ustedes ponen eso en el CIDOS, en el sistema gubernamental del Congreso, van a encontrar el proyecto de ley que sanciona la mora del Poder Judicial, ¿verdad? Ese fue un proyecto que justamente lo hice a pedido de gremios y asociaciones de abogados que no tenían otra manera de conseguir lo que ¿verdad? Entonces yo creo que porque realmente es un punto crucial de nuestra justicia la mora. Y uno se ríe cuando estudia los plazos. Claro, uno se ríe cuando estudia los plazos que figuran en los códigos de las leyes y el notorio incumplimiento, ¿verdad? Empezando por la propia Corte Suprema de Justicia con respecto a la acción de inconstitucionalidad que tendría que resolver en 30 días, ¿verdad? Entonces, realmente es increíble, ¿verdad? Y la admisibilidad que puede tardar fácilmente 2 años, 3 años. Una admisibilidad. Así mismo. No, la verdad que sí. Bueno, doctor, por eso, hay muchos temas de los cuales podemos hablar, ¿verdad?
No, totalmente. Pero hay un tema también que queríamos contar, queríamos corroborar también esa información que se estaba conociendo en redes sociales y saber efectivamente también tu candidatura, si va a ser así, ¿verdad? Se habla ya de una dupla con Efraín Alegre. ¿Eso es así, doctor? Hemos conversado bastante con Efraín y su equipo, ¿verdad? Todavía no hay definición de candidatura. Hemos conversado en torno a un proyecto nacional, acuerdo programático en una eventual concertación, pero no hay una propuesta concreta de candidatura ni un análisis, sino más bien una intención de deseo de mucha gente de que haya una chapa que tenga un discurso muy firme en contra del modelo autoritario que últimamente se ha apropiado de muchas instituciones como el Jurado de Enjuiciamiento, el Consejo de la Magistratura, la misma Cámara de Diputados, la Fiscalía General del Estado, que es el discurso que tenemos tanto Alegre en la oposición como yo siendo Colorado, con respecto a este modelo que está afectando la calidad de nuestra democracia y que está afectando a las instituciones democráticas del Paraguay. Entonces, porque los dos tenemos el mismo discurso, tenemos una sintonía, nos conocemos hace tiempo, hemos hecho algunos encuentros y porque se verían representadas personas de las dos principales fuerzas políticas, como el Partido Colorado y el Partido Liberal, es que se habla de esa chapa, ¿verdad? Que no afirmo ni descarto que pueda darse en el futuro, pero hay mucho que hablar. Primero hay acuerdos programáticos que hacer, ver un poco la inserción que tendrían también los colorados en esa concertación, porque el Partido Colorado no va institucionalmente a esa concertación, pero hay muchísimos colorados que ya no quieren saber más nada de estas cúpulas que están manejando el partido y el gobierno y que imposibilitan la emergencia de nuevas figuras, que imposibilitan la irrupción de nuevas figuras de gente limpia, de gente sana, de gente que lidera en diversos ámbitos, en los cargos legislativos y ejecutivos, salvo alguna que otra excepción. Entonces, nosotros estamos viendo esa opción así como cuando se tapona la arteria principal al corazón, de alguna manera la sangre da por las venas auxiliares. Bueno, estamos viendo eso en la concertación, y en la concertación también ha hecho un reconocimiento tácito de esa campaña de NR Nunca Más, es bandidaje nunca más, porque hay muchísimos colorados respetables, gente muy buena, muy honesta, que puede ser muy útil a la patria, ¿verdad? Y las municipales pasadas han demostrado que se necesita Colorado en un proyecto nacional. Entonces estamos conversando, hay buena sintonía, no queremos apresurarnos, y bueno, es una especulación de prensa que se da en base a hechos concretos de buena sintonía, de buena opinión, de buena sinergia, de buena conversación que tenemos con el señor Alegre. Pero no se puede hablar todavía de presidencia, vicepresidencia, todavía nada. No se puede hablar de eso porque es prematuro. Aparte, ¿cómo entraríamos los colorados en la concertación? Es una buena pregunta, ¿verdad? Pero es factible si es que la conversación avanza en este sentido y si esta candidatura que está en el Partido Colorado se mantiene, ¿verdad? Entonces, es probable, nosotros creemos que también es un momento de dar fin a esta historia de pelea entre colorados y liberales que no nos lleva a nada, ¿verdad? Creemos que hay que buscar un proyecto nacional incluyente, amplio, que ataque los grandes problemas nacionales, la falta de salud, educación, infraestructura, oportunidades, desempleo, etcétera, etcétera, y sobre todo que haya honestidad y eficiencia en el manejo de la cosa pública. Entonces yo creo que todos estos temas coincidimos, pero la manera de operativizar vamos a verlo. Pero no obstante, te repito que sí, que hay muchas posibilidades de que nosotros participemos en un proyecto nacional, pero para eso se tienen que dar las condiciones. Si no hay programas de gobierno adecuado, un programa de modelo político a implementar, si va a ser un acuerdo electoral nomás como el que se hizo entre Lugo y FAO y después pelearse en el poder, nosotros no vamos a entrar. Para eso nos quedamos, nos van a sacar. Nosotros queremos un proyecto de poder serio, incluyente, abarcante y sobre todo que se proyecte en el tiempo. Que se proyecte en un acuerdo de 15, 20 años como en Uruguay, Frente Amplio, como ahora La Calle y el Partido Colorado, Partido Blanco, Partido Colorado, que son antagónicos. En Uruguay están juntos en un gobierno, o como se dio en Chile. Eso nosotros planteamos también como eje para entrar en un eventual proyecto nacional de concertación. Doctor, te agradecemos muchísimo este contacto y también por tu tiempo y los
mejores éxitos también para tu Futura chapa. futura chapa. Vamos a ver eso, vamos a ver, como le digo, le agradezco mucho, yo también valoro mucho la intención de mucha gente. Para mi sorpresa, se ve con mucha simpatía esta posibilidad, ¿verdad? Tanto Colorado como liberales, y sería un paso histórico que Colorado y liberales estén juntos con diversos actores muy importantes como Katia, como Villarejo, como Payo Cuba, como el general Jara y otros que van a competir para las elecciones de la concertación, ¿verdad? Y muchísimos colorados que por fin se van a ver representados por colorados como ellos, que no van a robar, que no van a servirse de la cosa pública y no van a prestigiar su condición de colorados. Muchísimos éxitos, doctor, y estaremos para otras ocasiones también solicitando alguna iluminación sobre otros temas. Y vamos a seguir... Muchas gracias a ustedes y que tengan una muy buena tarde y gracias por la oportunidad. Encantado. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Estuvimos en comunicación con el doctor Hugo Estigarribia. Lo dijo, sí, no, pero ya dejó prácticamente abierta ahí la ventana para ya interpretar, dio a ¿verdad? entender. Bueno, a buen entendedor. Sí. Pero nos daba una posición bastante importante también sobre este proyecto de ley. Y concluimos en cierta forma de que estamos de acuerdo que sí, pero no en la forma tal vez de darse, ¿verdad? De realizar una nueva ley exclusiva para este tipo de asuntos. Pero ¿sabes lo que pasa también? Hay otro problema que algún día tendríamos que hablar con la presidenta, en este caso con Rocío Vallejo. Podríamos incluso preguntar, podemos ver si por ahí nos atiende, en cómo está también encaminado todo lo atinente a la reforma del código. Porque hace tiempo que están con esos trabajos. Sí, hace un buen tiempo lo que ya que está parado eso. Y eso lleva su tiempo, por eso lo que a veces se recurre otra vez leyes, ¿verdad? Y porque ya que no se puede... No, para realizar el tema de la inclusión dentro del artículo, pero hablaba justamente